Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Alexander Zapata y el día de hoy les quiero contar una historia que recordé repasando, estudiando a un gran empresario que se llama Bobadilla, que conocí en la época de Amway, que también en uno de sus tantos audios dice de que en algún momento se hizo una junta para ver cómo debería de avanzar digamos, la educación en Colombia, y una de las conclusiones en la cual la escribió incluso Gabriel García Márquez decía de que Colombia necesita una educación que vaya de la cuna hasta la tumba. Entonces, el día de hoy te quiero contar una historia que me encantó y me recordó y me ayuda mucho para poder entender no solo la falta muchas veces de independencia, de evolución en cuanto a inteligencia emocional, sino el por qué muchas veces quedamos dependientes a veces de un sistema o de nuestra familia, o porque a veces nos quedamos toda la vida dependiendo de algo. Bueno, y esta historia inicia y cuenta este empresario que estaba en unos días de conferencias por México y se encontró con pues una cultura maya, y en su conferencia se encuentra con una señora y la señora hablando, pasando, intercambiando conocimiento, le dice a la señora de que culturalmente el niño maya cuando está pequeñito y quiere leche, pues de una otra forma, bueno, nosotros acá en Colombia, ¿cómo le decimos? Mamá, quiero teta. Yo fui uno de los que chupé tetas a los 2 años, casi no me despego de ahí. Y allá, en la cultura maya, el niño es tan sabio, y es muy particular la historia porque dice, es tan sabio el niño que no dice, allá en esa cultura dice chuchu, pero no dice solo chu, dice ma chuchu. Entonces cada que el niño quiere leche, pide chuchu, le saca un chu y le da leche. Entonces cuenta que en la cultura maya, cada que el niño está llorando, la mamá le da chuchu, tiene hambre, le da chuchu. Cada que el niño quiere algo, llora y saben que le van a dar chuchu. De esta forma, el niño aprende a expresar esa dependencia desde pequeño cuando necesita algo. Lo lindo de esta historia es que va contando cómo poco a poco el niño va creciendo y después el niño entonces va a estar montando bicicleta o está aprendiendo a hacer algo en la vida, y si el niño llora y yo voy y lo auxilio, empieza a llorar por chuchu y yo voy y lo auxilio de inmediato, pues estoy interfiriendo en su proceso de madurez, porque sí, hay una etapa muy prematura donde esa personita necesita 100% de mí, pero por ejemplo cuando él está caminando, si está caminando y está haciendo su proceso de aprendizaje y él se cae y empieza, y yo no lo dejo que se pare y siga su proceso, y de inmediatamente voy y lo auxilio porque se cayó, pues tanto chuchu y tanto estar pendiente va a hacer que él no aprenda a caminar, y así poco a poco va avanzando todo el proceso, y cuando ya está un poquito más grande, suponiendo, y no fue capaz, no sé, estuvo jugando un partido de fútbol y perdió, y llega llorando, llega haciendo un escándalo, es porque todavía sigue muy infantil y sigue pidiendo chuchu, y diga, mami, mira que mi compañerito, que esto, que lo otro, llega a ponerte quejas porque es un niño pidiendo chuchu, pero bueno, hasta ahí todavía sigue siendo normal, sigue avanzando esto, y ya cuando el niño crece un poco más, ya va al colegio, se siente incapaz, pierde quizás una evaluación y llega a la casa también culpando a todos y con el histérico, mami, mira, pasó esto, pasó lo otro, y de una u otra forma está pidiendo chuchu, mami, no pude hacer esto, no pude llegar, pero eso, si sigue la mamá le dice, no, tranquilo, no pasó nada, y no lo reta, tanto a nivel de disciplina, de muchas cosas, ay mami, no terminé el libro, es que mira, es que no tengo tiempo, es que mira, que no pude, que por esto, que por lo otro, está pidiendo chuchu siempre, pero esto sigue avanzando, y el niño ya pasa, o nosotros ya pasamos, porque de una u otra forma todos entramos en este mismo sistema, nos vuelven ya dependientes de un sistema educativo, y el sistema educativo siempre que necesita algo lo suple con un chuchu, le deja, digamos, le da el biberón cuando tiene un problema, y cuando ya pasa esa dependencia de mamá, pasa a tener una dependencia de un jefe.
Entonces ahí ya se intensifica un poco el problema, porque quizás mamá lo aguantaba uno un poco, pero cuando ya pasas a ese proceso, entonces ya llegas con muchas problemáticas a tu jefe a que te dé chuchu, y siempre estamos pidiendo y estamos dependiendo de algo, porque desde pequeñitos no hemos soltado la pucheca. Entonces ya después, y has notado ya lo que decía Kant, que es una persona que también estudió mucho sobre la era industrial, y él decía que la era industrial lo que hizo fue infantilizar a las personas. Y ustedes lo han notado o no se dan cuenta muchas veces que una persona pierde un celular o pierde el trabajo y se pone a llorar. O sea, como si fuese un niño, como si hubiese perdido porque está pidiendo chuchú, porque le quitaron el chuchú de la boca. Es una persona que ya se volvió dependiente al chuchú, a tener todos los meses el chuchú, y no piensa, no puede, simplemente está dependiendo de un jefe. Anteriormente dependía de mamá, que era la que suplía esas necesidades, pero ya después, por la falta de pensar y que mamá siempre lo estuvo cargando, pues de ahí lo empezó a cargar un jefe. Pero estamos en una era donde ya el empleo está desapareciendo y ya hay escasos chuchus, ya no hay donde pegarse, ya no hay tantas tetas para darle a tanta gente. Entonces, de alguna u otra forma, este pensamiento de siempre estar dependiendo, y en países peores como Venezuela o ahorita en Colombia pensamos creyendo mucho en su cultura, esperando el auxilio del gobierno, que es una persona esperando un auxilio, es una persona esperando que le den chuchú, porque no ha podido y no ha entendido cómo desarrollar las habilidades para ser autosuficiente, para dejar de depender de alguien, por si de pronto y llega a pasar, se queda sin empleo, no tenga que llorar ni sufrir, porque sabe abastecerse, porque de otra forma dejó el chuchú hace mucho rato. Bueno, ¿y a qué voy a esta historia? Y te preguntarás, bueno, John se puso muy loco. Bueno, sí, sabemos que dependemos de chuchú, sabemos que dependemos de un empleo, sabemos que cuando pequeños dependemos de mamá, sabemos que después dependemos de papá y mamá y que siempre nos digan qué hacer, y que después pasamos no sé, a depender del jefe que nos diga qué hacer, y siempre nos están dando chuchú, y después pagamos una pensión esperando que salgamos y nos pensionemos y podernos sentar y que nos den chuchú cada mes, porque quien paga la pensión es con esa esperanza o esa ilusión que en algún momento de su vida, después de haber dado un poco de su trabajo, pues alguien guardó ese dinero, lo puso a intereses, y cuando él llegó le dieron chuchú el resto de su vida. Pero lo que no sabe esa persona que está dando la pensión es que ese dinero no está ahí, no es que alguien esté guardando ese dinero, es un dinero y es una economía inconclusa, y muy posiblemente cuando se jubile ya no va a haber dinero. Entonces, pero estamos esperando chuchú, y todos, y ves cada mes una cola impresionante de viejitos por unas mínimas pensiones, del seguro, de muchas cosas, esperando chuchú del gobierno. Entonces, ¿a qué viene esta historia? Ya que me parece una metáfora muy importante para caer en cuenta y darnos cuenta que necesitamos urgentemente vehículos financieros para dejar de tener el chuchú y depender del chuchú de la familia o del chuchú de un trabajo inconcluso en esta era. Por eso me encanta tocar este tema en mi canal de Sakura, porque de alguna u otra forma, yo no te estoy diciendo que el modelaje webcam sea el único, pero es un excelente vehículo para quitarte el chuchú de la boca. Porque de alguna u otra forma, una modelo que se empodera en menos de 6 meses, muchas en 2 meses y en 3 meses ya son independientes, cuando toda la vida habían dependido de su familia. Muchas madres solteras tienen la oportunidad a través del modelaje webcam de mantener a sus hijos tranquilamente. Y la que es inteligente, porque no digo que solo el modelaje webcam, necesitas educación. Por eso dentro de mi sistema educativo me he encargado y me encargo cada vez de hacerlo más completo, para no solo enseñarte a modelar, sino también hacerte entender esta clase de conceptos, porque son principios de éxito de vida, que si tú los optas y entiendes cómo funciona la economía, pero plus a eso, al igual que como en Amway lo entendí, es un excelente vehículo, pero mucha gente fracasa en Amway porque no tiene la mentalidad de ganadora, no tiene una mentalidad de perseverar cuando el momento se pone difícil, porque no los entrenaron desde casa, porque son chuchú, porque se cae el nivel o se caen y empiezan a pedir chuchú y auxilio y dicen, ay, eso no funcionó. Pero el problema no es el Amway, hay gente exitosa ahí, el problema eres tú, el problema no es el mercadeo de redes, el problema no es tampoco el modelaje webcam. Hay gente muy rica, hay nenas que están haciendo mucho dinero, muchísimo. El problema no son ellas, el problema no es el vehículo, el problema somos nosotros,
que no estamos aptos para perseverar en el vehículo. Entonces no digo que esto sea el único, explora cualquiera. Amway es uno de ellos, el mercado de redes, hay trading, hay muchísimas cosas. Eso sí, yo te lo puedo asegurar que he investigado mucho. Uno de los más sencillos, no fáciles, porque no hay nada fácil en la vida. Y si tú quieres ser una persona de éxito, no va a ser fácil ser una buena modelo webcam profesional. Pero sí, entre todos los vehículos, porque he explorado Amway, mercado de redes, he explorado trading, muchas cosas. Y sé que el de más baja inversión, que incluso tienes mayor rentabilidad que los mismos dueños de estudio y que te puede dar una posibilidad de tener ingresos exponenciales y avanzar muy rápido en todas tus metas, es el modelaje webcam, porque tus ingresos no tienen un techo, porque aquí prácticamente tú eres tu propia jefa. Nosotros somos unos socios que te ayudamos y te ponemos y te instruimos para que aproveches al máximo un vehículo en la nueva economía, donde ganas en dólares, donde puedes ponerte el sueldo que a ti te dé la gana, y es real. Y las que son inteligentes, pongámosle y echémosle un momento rápidamente matemáticas. Después de 5 años de tú haber estudiado una carrera universitaria, sales a ganar quizás 2 millones de pesos. Dime, con 2 millones de pesos, ¿cuándo te vas a comprar un apartamento de 100 millones? Tira matemáticas. Pero sí, siendo modelo profesional, siendo juiciosa, inteligente, muy seguramente vas a poder en 3, 4 años estar generando 20, 10 millones. Pongámosle que nos vaya mal si hacemos un trabajo no profesional, pero sí semiprofesional. Te estás ganando 10, 15 a 20 millones de pesos. ¿En cuánto tiempo te puedes comprar un apartamento? En menos de un año. Entonces las matemáticas no te engañan. Esta clase de vehículos es mucho más acelerado, mucho más inteligente que los vehículos tradicionales, pero mejor aún si das con un buen equipo de apoyo que te da la educación y la inteligencia financiera, porque yo no te voy a decir que vayas a comprar un apartamento para irte a vivir allá. Es el peor consejo financiero. Si alguien en este momento te está diciendo, ay, ahorra para comprarte una casa e irte a vivir allá, te estás diciendo, ahórcate financieramente. No, para nada. Es una clase de información ya mandada a recoger. Quien te esté diciendo todavía a esta altura que debes de ahorrar por una casita, un carrito, pues yo creo que no es la manera inteligente. Pero esta clase de vehículos sí te puede dar no solo el dinero, sino que también como equipo estamos comprometidos a darte la mejor información para que puedas desarrollarte a nivel personal, a nivel financiero, a nivel espiritual, a nivel de persona, porque solo cuanto crezcas como persona vas a crecer a nivel financiero, y como crezcas a nivel financiero vas a poder ser inteligente y saber invertir tu dinero, porque no digo que los negocios sean para todo el mundo, pero también hay inversiones inteligentes que puedes hacer y asegurar quizás un mejor futuro, porque créeme que los empresarios, lo que es en Amway, lo que son los artistas de Hollywood, y lo hemos visto como Mike Tyson y muchos artistas, y yo lo he notado mucho, que he seguido mucho lo que es la cultura hip hop, los que más dinero son, como Jay-Z, que es uno de los jóvenes billonarios de morenos, el joven billonario moreno más grande de Estados Unidos. Él es empresario, y la gran mayoría, como Mike Tyson, que en su época no tenía inteligencia financiera y quedó en la quiebra y le tuvo que vender su mansión a 50 Cent, pues volvió a ser empresario y empezó ahorita y cultiva marihuana y bueno, y tiene otra clase de empresas, pero se entendió que tenía que hacer empresa y avanzar a nivel financiero. Muchos caen en la quiebra y se levantan. Lo que queremos a través de esta educación, estas experiencias, libros que te voy a recomendar, es que te ahorres esos procesos y entiendas que no es el tema de ganar mucho dinero, es saber qué hacer con ese dinero, saber tener hábitos y costumbres diferentes para poder hacer y magnetizarte con este dinero y poder tener ese estilo de vida que siempre has soñado. No solo es ganarte, porque lo hemos visto mucho, y yo sé que ya has escuchado alguna historia de una modelo webcam que ganó mucho y 2 años después no tiene absolutamente nada. Y queremos que aproveches este vehículo, como también muchos aprovechan el Amway, estos vehículos para obtener dinero y invierten su dinero. Y si ves el éxito de estos diamantes, son personas que ya entendieron la educación financiera, saben coger el dinero, saben qué hacer con el dinero, son inteligentes y se magnetizan mucho con la abundancia, pero son porque empiezan a regir su vida con principios de éxito y no solo se enfocan en ganar dinero, porque lo vemos todos los casos. Si no tienes el contexto financiero suficiente, se te va a regar el dinero. Entonces, lo hermoso de este vehículo y lo que te vamos a educar aquí es que no solo tienes el vehículo para pensar diferente, para ser independiente, para empezar tu micronegocio dentro del modelaje webcam, porque es tu negocio, acá lo vas a acreditar, depende de tu esfuerzo, pero es un negocio que ahí suavemente te puede generar quizás 1 millón o te puede generar 10 millones al mes. Eso solo depende de ti, de tu esfuerzo, de tu capacitación, de conectarte
con lo mejor que puedas dar. Entonces, de alguna u otra forma, espero te sirva esta metáfora para entender de una vez por todas que no podemos depender toda la vida del chuchú, que el hecho de que te esté cargando en la casa no es sentirte orgullosa o orgulloso, que porque estoy en casa y a los 20, 25 años no tengo que hacer nada. No, hello, a los 18 años ya debe estar volado. Para finalizar, termino con esta historia que también la cuenta él y me encanta, es sobre toda la naturaleza y lo linda y selectiva que es. Entonces, y yo también soy de los mismos. Incluso hoy hablaba con un amigo que me recomendó una chica, entonces estaba yo como detrás en ese proceso de que, oye, la entrevista, yo le dije, oye, hay que esperar que ella venga a la entrevista o que ella pregunte por la entrevista, pero si uno le dice una o dos veces y la persona no quiere, definitivamente me doy cuenta que es una gallina, y es algo que yo como que clasifico de esa forma. Una gallina es alguien que tú tiras y lanzas a esa persona, por más que tenga todo a las mejores condiciones, sea una mujer hermosa, tenga lo mismo, y lo mismo pasa en Amway, en todas las oportunidades, esa persona va a dudar, va a empezar como que sí, pero no, es que no tengo tiempo, es que hoy estoy ocupada, es que mañana quizás. Por la persona que está decidida, el águila, esa persona que tiene clara que quiere en su vida, y lo he comprobado de una, perfecto, mañana a qué horas estoy, y esa persona llega más temprano, incluso te confirma antes. Esa persona es un águila que se le ve el hambre, llega y tú le empiezas a volar y le das un poquito de arranque, le das un poco de alas y empieza poco a poco a coger su vuelo. Y empieza y se eleva como un águila, pero la gallina usted la tira y vuelve y se cae, vuelve y se cae, no va a volar, no va a volar, hay que hacerle un chip o casi un renacimiento. Entonces también hay personitas que tienes que dejarlas porque no, desafortunadamente no quieren volar. Pero esta historia me encanta porque en la selección, el águila, ellos basen su nido en lo más alto, porque no solo ellos son las aves que vuelan más alto, porque seleccionan los mejores alimentos. Por eso las gallinas siempre están en el piso buscando las obras, pero no, la águila se va a lo más alto porque sabe que es selectiva, y allá tiene su nido, monta su nido con su mujer, aguilita, aguilón, y tienen su aguilitico, su baby. Esperan, lo tienen ahí, pequeñito, chiquitico, lo cuidan, le dan chuchú, como toda madre, es normal, es biológico. Es necesario, pero los hijos vienen a través de nosotros, entonces ellos vienen a cumplir una misión no para nosotros. Hay mamás que se confunden ahí y se quedan con el niño ahí dándole chuchu el resto de la vida, a los 30 años todavía, ay, es que el niño, no, pero entonces, ¿qué pasa con el águila? El águila llega, tiene su polluelo, cuando pum, revienta el cascarón, le da alimento, le da chuchú, le trae lombricito, le trae después ya comida un poquito más fuertecita, le trae ya la carnita, le enseña más o menos. Espera un momentico que le salga un poco las plumitas, ¿no? Salen las plumitas como la mamá y el papá identifican que ese aguilito está preparado para volar. Y recuerde que estamos y que son unas águilas que están en lo más alto, en la copa más alta, porque también saben que de ahí cualquier depredador no va a llegar. Por eso también debes de ser una mamá águila, para tener a tu hijo lo mejor. Pero entonces llega la mamá águila, el papá águila, tiran al aguilito, eche para abajo, mío, vuele, y se quedan mirando. El aguilito, el mamá y papá águila se quedan mirando ahí como que, pues si se mata tenemos otro, que hijo de putas. Y se quedan ahí esperando. Y normalmente ahí de qué pasa, pues el aguilito vuela, no tiene más opción, volar o morir. Esa es la vida. Y en este momento, así te suene cruel, cada vez va a haber más selección, digamos, de estratos y de selección de especies. Si no eres un águila, vas a ser devorada, porque de una u otra forma en los próximos años se viene un cambio abismal. O sea, créeme que no lo vas a creer ni lo vas a entender en este momento, pero se aproxima un momento en donde van a haber súper ricos y va a ser el 90%, y van a haber súper pobres que va a ser al contrario, es un 90% de súper pobres y un 10% de súper ricos. Va a ser algo que nunca antes hemos visto en la historia, y ya se está viendo en muchos países, que no somos aún reflejo de eso, por fortuna, pero muy pronto van a llegar estos cambios. La clase media está desapareciendo inexorablemente y no va a parar, y el desempleo va a continuar. Para el 2025 se aproxima que va a haber solo el 50% de los empleos de ahora. Quiere decir que la mitad de las personas que ya hay desempleo, falta todavía mucho. Entonces,
El modelaje webcam y estas opciones te dan la oportunidad de ser un águila, de coger tu vuelo, de quitarte el chuchú de la boca, tener tus finanzas. Y si tienes un buen equipo de apoyo, quizás vas a tener negocios y la instrucción, inteligencia y educación para poder no solo generar dinero, sino también crecer en todos los ámbitos de la vida, porque es un equilibrio, es saber ser mamá, es saber ser persona, es ser feliz con lo que tienes, porque si no eres feliz con lo que tienes, tampoco vas a ser feliz con lo que te falta. Entonces, te invito a que nunca olvides al chuchú. Cada que de pronto, no sé, te des por irte de la casa, piensa que tienes que quitarte el chuchú y no hagas lo que hacen muchas personas, porque lo viví y lo he visto en muchos procesos de que, ay, bueno, yo me voy de la casa, pero entonces yo sigo comiendo en donde mi mamá, no, o sigo llevando la ropa para que me la laven. No, todavía no te has quitado el chuchú de la jeta. Tienes que quitarte el chuchú. Porque solo depende de eso, que empieces a volar y que el día que tu mamá se muera no vas a sufrir, pero tienes que demostrar que de alguna u otra forma puedes hacerlo. Y es que demostrártelo no a nadie, a ti misma, porque tú puedes hacerlo, porque puedes dejar de depender y si tú eres un ejemplo y eres madre, piensa más allá, piensa que tu hija o hijo te está viendo depender de una tercera, o sea, de tu papá o tu marido o algo así. Entonces que siempre ese niño está creciendo dependiendo de un chuchú, dependiendo y pensando y viendo, pues mi mamá solo pide chuchú y pues yo cuando crezco voy a pedir chuchú. Y yo lo veo en mi familia, lo vemos en muchas partes y uno no sabe y no entiende y uno dice, pero ¿por qué? Porque de una u otra forma no saben que tienen el chuchú en la boca, que los han infantilizado y que quizás mueran unos niños, mueran pidiendo pensión, mueran, y lo vemos, viejitos llorando porque no tienen una pensión, porque los dejaron niños de por vida. Entonces te invito a que de alguna u otra forma entiendas que te puedes quitar el chuchú de la cabeza y no solo con este vehículo, con lo que tú deseas. Y adivina cómo. ¿Cómo te quitas el chuchú de la boca? Te voy a dar mi lema favorito. Recuerda que sin capacitación no hay paraíso.